Buenas tardes, de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad. Hoy tenemos una persona que es polifacética, se dedica a muchas cuestiones, pero fundamentalmente vamos a centrarnos en dos aspectos suyos. Uno es que es jurista, es abogado, y por otro lado su faceta más conocida, que es la de estar vinculado, y ahora veremos de qué manera ha estado y está vinculado a nuestro Cádiz Club de Fútbol. Él es Martín José García Marichal, hijo a su vez de Martín José García. Martín, pues muchas gracias por venir al programa. Gracias a ti, Rafael, por la invitación. Bueno, ya hemos dicho, tú eres hijo de Martín José, que está bien, ¿verdad? Muy bien, gracias a Dios. Mientras se mantenga activo, eso es importante. Martín, tú eres gaditano. Sí, efectivamente, de la calle Acacias. De la calle Acacias. ¿Y hiciste el bachillerato en San Felipe? Sí, EGB, bachillerato y COU en San Felipe Neri. San Felipe. Mucha gente sigue vinculada luego al colegio a través de sus fiestas. Es aquello como una gran familia siempre. Sí, una de las cuestiones importantes de este colegio es que además de enseñarte, la mera faceta docente te crean valores y te hace, pues, crear eso, como tú dices, una familia que seguimos en contacto después de muchos años. Nos hemos reunido por los 25, los 30, los 35 años y seguimos en contacto todavía. Bien. Martín, tú hiciste Derecho en Jerez. Así es. ¿Cómo te orientaste por el Derecho? Bueno, me venía la tradición, evidentemente, de mi padre. Es algo que vas respirando desde pequeño. Y bueno, creo que no tuve ninguna duda en dedicarme a la profesión de la abogacía. Como cuestión anecdótica, y eso no lo saben muchas personas, sabes que tenías que elegir tus preferencias cuando ibas a ir a la elección de carrera. Yo puse primero Derecho, después Medicina. No sé qué habría sido de mí como médico, pero bueno, creo que son profesiones humanas y siempre en ese ámbito pues hubiera estado cómodo. ¿Tú también, a ti te ha gustado el mundo de las cofradías también, o ya no como tu padre? Sí, yo soy hermano del Nazareno del Amor desde que estaba precisamente en San Felipe Neri, en el colegio, hace 40 años, y la sigo de cerca, no de forma tan activa como mi padre, pero sí soy un seguidor y un amante de las cofradías, del mundo cofrade. Bueno, estábamos en que estudiaste, te fuiste a Jerez, estudiaste Derecho, ¿te especializaste en algo? Pues a partir en la práctica de la profesión, porque en esa época, hoy en día sí está todo muy focalizado, porque mi hijo, por ejemplo, se ha incorporado al despacho hace poco y él hizo Derecho IADE, y él sí ha ido un poco ya con los nuevos planes, digamos, formativos, más especializado del principio, pero en nuestra época la especialización te venía de la práctica posterior. Yo siempre he sido muy del mundo del derecho laboral, porque también hice estudios de grado social, de relaciones laborales, y entonces pues de alguna forma me he ido siempre implicando más en ese mundo, pero bueno, de alguna forma también son cuestiones que se te van dando por tu práctica y por tu quehacer cotidiano. Has tenido que tocar muchos palos, es decir, entiendo, ¿no? Y ¿cuánto tiempo llevas entonces ya ejerciendo como jurista? Desde el año 91. Desde el año 91. O sea, vamos a hacer ya 32 años prácticamente. 32 años, prácticamente. Bueno, ¿y cómo surge tu vinculación con nuestro equipo, con el Cádiz Club de Fútbol? ¿Cuál es la primera vez que hay ahí un encuentro? Bueno, pues mi padre se vinculó a un proyecto en un momento determinado del club, momentos difíciles, momentos en los cuales pues ahora nos parece que estamos en la prehistoria, y así lo es si lo comparamos con el día de hoy, pero bueno, en ese momento yo le ayudaba y colaboraba dentro de la asesoría jurídica del club. Estamos hablando de los años 90, 90 y algo, quizás 2000, y ya me integré de forma más activa en el año 2005, cuando entré en el Consejo de Administración. ¿Que fue con Antonio Muñoz? Con Antonio Muñoz. Desde entonces para acá, con un lapso de 2 años que estuvieron estos gestores italianos, que estuve fuera de la entidad, pues prácticamente fue una interrumpida.
de forma interrumpida. Y has pasado por, creo recordar que fuiste de la fundación, ¿no? Sí, actualmente soy el presidente de la fundación y de hecho, bueno, va a haber unos cambios ahora, pero he estado desempeñando distintas facetas en el club, de la Secretaría General, Secretaría del Consejo de Administración, responsabilidad de los servicios jurídicos y bueno, pues siempre donde se me ha necesitado y he podido de la forma aportar mi contribución, pues ahí he estado. Yo recuerdo, Martín, una cosa que se me quedó grabado que conseguiste, supongo que habrás conseguido muchas cosas, pero que le quitaran a Cervera 4 partidos. ¿Eso es así? Sí, eso fue concretamente como consecuencia de unas manifestaciones en prensa, sí, después del partido, en el que bueno, hizo una sobre el arbitraje, la cosa en ese momento estaba muy sensibilizada y bueno, adoptamos una estrategia respecto a lo que es la valoración de esas opiniones que se habían sacado un poco de contexto, que se le había dado quizás un dramatismo más de lo que y una intencionalidad por parte del comité que nosotros no compartíamos. Esas tesis las mantuvimos en apelación y finalmente el TAP fue el que nos dio la razón y se le revocó esa que no sanción. Es frecuente ni fácil. No es frecuente. Es cierto que ya el TAP está fuera del ámbito de la propia federación, vale, y tiene otro nivel, pero bueno, de alguna forma pues sí. Se suele dar a la autoridad quien hay una continuidad normalmente y eso fue una cosa importante en ese momento porque, hombre, más allá de que incluso sentó algo de precedente porque algunos compañeros de otros clubes me han pedido esa resolución que se publica, pero un poco la fundamentación, pues creo que sí, que fue una cosa en ese momento interesante, pero bueno, no deja de ser anecdótico en la historia de ¿Te acuerdas de alguna más así que hayamos...? Bueno, como cuestión llamativa fue aquel episodio que ya está en la memoria de todos los cadistas de la eliminatoria de Copa con el Real Madrid, sí, que hubo también esa incidencia, sí, que al final, bueno, pues desde un punto de vista estrictamente jurídico el tema estaba muy claro, pero tuvo una repercusión que, como sabemos nosotros gaditanos, pues le ponemos nuestro arte y nuestro picante, nuestra gracia en todo lo que pasa y, hombre, también que el Madrid tuvo que tocar en el estadio, en el Carranza con nosotros, pues fue una cosa también que añadió ese componente, ¿no? Y ¿verdad? Fue algo llamativo, pero son vivencias, digamos, curiosas, anécdotas, pero también tenemos en nuestra retina reciente y tenemos que saber de dónde venimos para poner en contexto y en valor la situación actual de la institución, porque también recuerdo, por esta perspectiva que te digo, los momentos de los encierros de los jugadores en los bajos del estadio, reclamando pago de salario, recuerdo muy cercanamente la fase, digamos, inminente de liquidación en la que estuvo la entidad como consecuencia del concurso de acreedores. Si analizamos eso, bueno, nos faltaría, tenemos que hacer 3 programas para hacerlo, pero sí te puedo adelantar que en ese momento el riesgo de que la entidad como la conocemos a día de hoy entrase en liquidación y por tanto desapareciera era un riesgo muy real. Y que de ese momento a donde estamos a día de hoy, pues creo que la mejoría ha sido pues contundente, exponencial, no se podría definir como la noche y el día. O sea, estamos en un proyecto ilusionante con perspectivas de futuro, todas las estructuras de la entidad se han modernizado. Yo he trabajado con varios presidentes y desde luego en este caso creo que este proyecto es un proyecto que le puede dar tranquilidad a la afición del Cádiz, porque se está creciendo, como he dicho, en todos los aspectos y se están sentando las bases para que el equipo sea grande no solamente en la cuestión deportiva, sino también en la institucional. Martín, ¿tú ahora qué desempeño tienes en el Cádiz Club de Fútbol? Bueno, pues como cargo, digamos, soy vicesecretario del Consejo de Administración, secretario general a efectos, digamos, deportivos y administrativos, sigo también en la Fundación y llevo la responsabilidad de la coordinación de los servicios jurídicos. Con lo cual, bueno, pues como entenderás, pues no me aburro, porque siempre tenemos cosas y tenemos frentes abiertos. Y bueno, todos aportamos nuestra forma de ver las cosas. Se ha ampliado, digamos, las personas que gestionan. El crecimiento a nivel humano y a nivel de estructura es impresionante. Y bueno,
como vuelvo a incidir en la idea de que es un proyecto ilusionante y estamos todos muy identificados con él. Tema estadio. El estadio, yo creo que a poco que el Cádiz, pongámonos un poco a soñar, ¿no? Pero que es un sueño posible. Pensemos si el Cádiz en el futuro ficha 5 o 6 jugadores bien consolidados de primera. Yo estoy seguro que hay 10.000 socios más, porque potencialmente la población que hay alrededor, y que se está demostrando que casi viene más de fuera que de la propia ciudad, como es lógico por otra parte, ¿no? El estadio necesitaría crecer, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Bueno, ¿o no? Desde luego, creo que todo forma parte de un proyecto de crecimiento, y ese crecimiento tiene que ser un crecimiento razonable. O sea, no podemos pensar en dar el segundo paso antes de dar el primero. Todas esas bases se están desarrollando de forma coherente. El estadio, como tú bien dices, Rafael, ojalá un día se nos quede pequeño. Esa es nuestra idea, nuestra entidad y nuestra intención, perdón. No estamos hablando, a lo mejor sí, los fichajes por supuesto son importantes, pero los fichajes siempre van aparejados a un crecimiento económico, a una consolidación económica. Nosotros estamos creciendo en presupuesto, estamos creciendo en recursos humanos, estamos creciendo en implementación en medios de comunicación, en redes sociales, estamos creciendo a nivel de abonados, estamos creciendo en nuestro capital social, estamos creciendo en inversiones en infraestructura. La ciudad deportiva queremos que sea algo distinto de lo que es a día de hoy, aunque ya se ha mejorado de forma muy significativa. El estadio, pues sí, sería de alguna forma la guinda de ese pastel. Nosotros lo tenemos en perspectiva y a día de hoy no descartamos ninguna opción. Siempre nuestra idea como gaditanos y como personas aunque el club es un club que tiene que presentar a la provincia, pero siempre queremos poner el acento en toda esa seña de identidad que tenemos. No podemos perderla. Pero claro, valorando los condicionantes ya veremos dónde vamos a estar en cada momento. Si pudiéramos, yo creo que el estadio todavía tiene algún margen de crecimiento, por ahí podría ir también la idea. Queremos darle nuestra impronta a esa estructura, a esas instalaciones, pero como te digo, todas son opciones que se están trabajando y tendremos que ir desarrollando poco a poco. Martín, ¿tú eres un futbolero, digamos, de afición o te ha interesado más el mundo o las dos cosas, ¿no? De la gestión, de ver a tu equipo ser más grande o desde siempre ha sido tu...? Yo soy futbolero desde pequeño, de hecho recuerdo que mi padre me llevaba al estadio en esa época. Tuve un compañero de clase que era hijo del desaparecido Manuel Irigoyen, que un día fui con él al palco, me hizo mucha ilusión, en fin. En ese momento, pues, ¿quién me iba a decir que yo algún día iba a tener la suerte y la responsabilidad de gestionar esas ilusiones de esas personas, de estos cadistas que somos, esta familia cadista? Pues sí, es un privilegio en realidad. Pero sí, soy futbolero y fui cadista de pequeño, es una cosa que llevo en la sangre, practico el fútbol, me encanta, es una cosa que llevo muy a gala y evidentemente para mí no hay mejor combinación que poder ayudar a tu club con tu aportación profesional día a día. Me imagino que tendrás poco tiempo, pero seguramente alguna afición sí que tendrás, aparte de tu cometido jurídico y tu Cádiz. Sí, me gustan mucho los deportes náuticos. Cuando tengo tiempo, como tú dices, no mucho, pero son actividades que me permiten también estar con mi familia. Ya mis hijos son mayores, el pequeño se especializó en programación de videojuegos y reside en Madrid. El mayor sí me ha seguido los pasos y bueno, está con el despacho con nosotros. Me gusta estar con mi familia, me gusta dedicarme a ello. Es un bien cada vez más escaso que tenemos que también intentar desarrollar, pero bueno, cuestiones normales, tampoco son de más. Martín, tú combinas tu labor en el Cádiz con tu propio despacho jurídico que lo tienes en Chiclana. ¿Cómo es un día tuyo? A lo mejor cada día es distinto, pero un día tuyo así habitual te levanta, ¿qué haces? Pues los profesionales de la abogacía tenemos, los que dedicamos al ejercicio activo, estamos condicionados por la cuestión de los plazos y los señalamientos. Es algo que yo le he enseñado siempre a mi hijo. Tienes que estructurar la semana o incluso el mes en función de los señalamientos que tengas a nivel de juzgado
Luego tienes las consultas por la tarde, con los clientes, y luego pues tienes que buscar tiempo para poder desarrollar los asuntos y poder cocinarlos, como yo le llamo, sentado en un ordenador, analizando normativas, jurisprudencia, pero sobre todo lo que más me gusta es el trato con la persona, el trato con el cliente, porque en esencia un abogado se dedica a solucionar problemas o incluso a intentar evitarlos, que es una forma de solucionarlo. Y cuando una persona te viene con su problema y ve en ti a alguien que se lo puede solucionar, pues te invistes de una prerrogativa que no todas las personas tienen, que tienes que saber analizar y tienes que saber llevar y para mí es un orgullo poder hacer eso. Como te decía antes, son profesiones humanas, son profesiones que te permiten desarrollarte como persona e intentar ayudar también a los que tienes alrededor. Y tienes que combinar todo el tema de los plazos, de no sé qué, también con tu labor, que será casi cotidiana en el Cádiz, ¿no? Sí, nosotros yo suelo pasar por el club prácticamente mínimo 2 veces en semana, pero físicamente hoy en día afortunadamente de forma telemática puedes trabajar, pero el contacto con el presidente, con los compañeros de consejo, con las distintas responsables de área, con el responsable de desarrollo, con todas las personas que llevan digamos los mandos y la estructura del club, pues eso es a diario. Martín, ¿cómo ves, ahora ya un poco a título personal, cómo ves al equipo? Parece que el equipo se ha recompuesto, está compitiendo y transmite otras sensaciones que al principio, ¿verdad? Sí, la verdad es que tuvimos un comienzo de temporada muy complicado. De hecho, faltó quizás que algunos jugadores pues se fueran integrando al nivel de la plantilla o a la estructura de la plantilla. Y la mejor noticia, como acabas de decir, es que ese proceso, ese inicio, pues yo creo que está ya superado. Ahora estamos compitiendo muy bien, estamos cerca de lo que el Cádiz tiene que ser, de la imagen reconocible que el equipo tiene que tener, que es lo que, bueno, pues escuchamos a los que saben realmente de fútbol, que son los técnicos, y la afición creo que puede estar moderadamente satisfecha y sobre todo optimista de cara al corto plazo y al medio plazo, porque creo que vamos a ir en línea ascendente. Y, en el último partido que estamos hablando del Girona fue una auténtica mala suerte que el árbitro prolongara 8 y más allá del tiempo señalado, pues se produjera un penalti, pero bueno. Son accidentes. Son accidentes. Al final, como te decía antes fuera de micrófono, la verdad es que si un partido lo tienes en un resultado como tan ajustado, tienes que intentar, siempre claro, eso es fácil decirlo después, ¿no? Claro. Intentar pues rematarlo, ¿no? con un segundo gol y que después te evite la repercusión de un accidente como este. Lo cruel que fue la última jugada, y también que se había dado un añadido sobre el añadido, pero es fútbol, al fin y al cabo son circunstancias propias del fútbol y no tenemos que buscar más explicaciones. Martín, ¿cuál ha sido el momento que más has vivido con mayor intensidad? Yo me lo puedo imaginar, pero igual tengo una sorpresa. Hombre, con el Cádiz Club de Fútbol. Todos los ascensos son sí, evidentemente lo que te queda a la retina. Sí. Aquel ascenso en Jerez pues fue sí, quizás mi puesta en escena o mi ingreso en el club como consejero pues coincidió con ese ascenso. Creo que es algo que nunca podré olvidar, porque por lo que significaba después de tantos años volver a la primera división. Pero yo creo que tenemos que valorar en su justa medida cada uno de los momentos, cada uno de los hitos, porque piensa sobre todo, si no hubiera sido así, ¿dónde estaríamos ahora? O sea, si no hubiéramos sido capaces de salir de segunda B, ¿dónde estaríamos ahora? El proyecto que tenemos a día de hoy, que es un proyecto ilusionante, que está en crecimiento permanente, pues posiblemente se podría haber frustrado, porque en segunda división B eso no es viable. Más reciente en la retina, pues la permanencia de Vitoria. Fue una permanencia
yo tenía a mis padres en el palco, tenía a las personas de mi familia prácticamente diciéndome los resultados, las cosas, dependíamos de terceros. Recordaba los milagros aquellos de sí, Gregorio, sí, bueno, así es. Pues, es un poco igual, ¿no? Tenía un poco de sensación de déjà vu, de esas hazañas o de esas que tenemos en la retina de cuando era un niño y veía pues al Cádiz ganarle 4-0 al Barcelona, de ver a Jorge Mágico González, con el que he tenido oportunidad de conocer después de los años personalmente, pues todo eso se te viene a la mente. Pero hemos hablado del pasado, yo me gustaría también hablar sobre todo, y creo que también lo he hecho, del futuro. A día de hoy, lo más importante de todo es la situación que tenemos de forma prospectiva, es decir, lo que vamos a tener y lo que va a venir. Yo espero que dentro de unos años podamos hablar de esto, de esta situación de hoy, como una situación, digamos, de tránsito hacia la consolidación de un club que creo que va a ser bastante más importante a nivel, sobre todo, de dimensión de lo que es a día de hoy. Pero espero que nunca perdamos nuestra seña de identidad, el cariño de la afición, y eso que nos ha dado pues ser el equipo que todo el mundo quiere en España, por algo será, y que creo que el mérito fundamental lo tiene la afición del Cádiz. Eso es lo que te iba a decir. He notado cada vez que he estado por ahí que a la afición del Cádiz se le quiere. Es muy difícil encontrar un equipo que tenga ese consenso de cariño en prácticamente todos los sitios donde vamos, ¿no? Sí, es algo que... Es un patrimonio bueno, ¿eh? Eso te iba a decir. Yo creo que es algo que tenemos que saber aprovechar y explotar. Por mi profesión, pues tengo contactos, tengo amistades con clientes de muchos países, de Alemania, de Estados Unidos, y es increíble cómo se enamoran de la idiosincrasia del Cádiz, de lo que significa Cádiz, del gaditano, de nuestra forma de ver la vida, de nuestra forma de nuestra actitud muchas veces ante las adversidades. Es venir al estadio, venir a un partido nuestro, ver esa atmósfera, cómo se respira el fútbol aquí, y la verdad es que se acaban enamorando de nuestra entidad, de nuestra forma, de todo, y eso creo que tenemos que saber explotarlo. Hace poco, bueno, sabéis que se ha incorporado como observer una persona, un norteamericano, y la verdad es que este hombre está verdaderamente encantado. Es una persona a nivel internacional que tiene sus actividades entre China, en fin, pero él siempre busca un hueco para esa cuestión que es algo que no se paga, es decir, que es una cosa que no tiene precio. O sea, ese sentimiento, esa implicación que tiene, por ejemplo, Ben, que lo que veo, y esa ilusión. Y el buen rollo. Pues, es lo que exportamos nosotros. Yo he presenciado estar en un estadio ajeno, no voy a decir qué equipo ni nada, ¿no? Porque normalmente eran los radicales, que tampoco son muy representativos del equipo, y decir, por ejemplo, Cádiz, no sé qué, y levantarse la afición del Cádiz, aplaudir, como diciendo, no vamos a responder, o decir, por ejemplo, decirle un verso mortal, insultante, y decir, la afición del Cádiz, poeta. Claro, eso va con nuestro arte, pero ese tipo digamos, de actitudes son las que nos hacen grandes. Nosotros, todo lo que es el localismo, la crítica, tenemos que huir de todo eso. Yo creo que nuestro presidente lo dice y lo hace y lo pone en práctica muy bien. Tenemos que ser el equipo de la provincia, tenemos que ser el que viene, que no es gaditano, que no ha nacido en Cádiz. Es el mejor ejemplo de que te puedes enamorar del Cádiz sin tener que ser, pues, de Cádiz, como se dice, es decir, tenemos que estar por encima de eso. Si no superamos eso, no podremos crecer. No podemos crecer. Desde luego, yo el otro día también tuve la suerte de asistir después de venir de Gerona al Jerez Cádiz Mirandilla, y me llamó la atención de que, quitando las tensiones normales de la competición, no percibí esa animadversión, esos insultos, que yo creo que es una cosa que se está superando y que tenemos que ir superando. Principalmente es responsabilidad de los directivos, somos los que tenemos que transmitir esos mensajes. Y las personas, el aficionado, digamos, de a pie, tiene que también sensibilizarse de que no nos lleva a ninguna parte. Sí. Tú, en cuanto más abres el foco, cuando más abres la perspectiva, te das cuenta de que es algo que no tiene sentido. O sea, nos hacemos pequeños si pensamos de esa forma.
Nos queda poco tiempo, Martín. Te quería preguntar que tengo entendido que hoy en día la financiación o los ingresos de un club no es como antes, que dependían sobre todo del número de afiliados, de los abonados. Hoy hay otras fórmulas. Yo nunca he entendido cómo, por ejemplo, Osasuna o incluso Getafe, que no tiene afición. Getafe tiene 7.000 socios, 6.000. Tiene ese patrimonio. ¿Cómo? Eso es gestión, claro, me imagino, ¿no? Hay un gran componente de gestión, por supuesto, y hoy la financiación o los presupuestos de los equipos, sobre todo en la primera división, dependen fundamentalmente del factor de los derechos televisivos, porque son los derechos que el fútbol es un producto que se vende, claro, y que se compra a un precio elevado. Y eso es clasificación buena, cuanto más clasificación. Así es, hay muchos parámetros, en este caso la Liga, que es un mecanismo, bueno, evidentemente es una entidad que te fiscaliza y te controla con buen criterio para evitar situaciones que hemos tenido en el pasado de concursos, claro, y de proyectos fallidos. Pues te controla que todos tus parámetros estén dentro de un orden, claro, y también te premia por cuestiones como el estado del césped, porque eso en televisión obviamente pues prima, como infraestructura, al final todo computa. Y es cierto que hoy en día la parte que corresponde a los abonos estrictamente pues no es una parte tan significativa como lo era en el pasado, pero bueno, nosotros gestionamos y hacemos fútbol para nuestros aficionados, primero, claro, que nada. Entonces, si perdemos esa perspectiva, perdemos la esencia. Está claro. Pues Martín, ha sido un auténtico placer tenerte. Ya en su momento volveremos a repetir y supongo, perfecto, ya que con el Cádiz ya metido permanentemente en la mitad de la tabla, incluso aspirando a más cosas. Y bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias a ti, Rafael, que así sea. Encantado. Bueno, y a ustedes pues muchas gracias por volver a ver el programa y hasta el próximo. Muchas gracias.